mucho a los alcances y uno de los, creo que me parece uno de los pilares fundamentales para acceder a la vivienda, lo que significó en sí mismo, digamos, el procrear como política de Estado del gobierno nacional, que hasta el 10 de diciembre fue del kirchnerismo, ¿no? Pero el Banco Nación lanzó distintas líneas de crédito que vamos a ver los alcances, porque generan mucha expectativa, por lo menos en el rubro. Yo creo que en la sociedad también. Por lo que hablaba hoy con un contacto del Banco Nación, ya hay muchísima gente que está interiorizándose en las nuevas líneas de crédito del Banco Nación para acceder a la vivienda propia, ¿no? Para comprar una vivienda, bueno, todos los alcances vamos a hablarlo con Walter Gobone, que es el presidente de una de las cámaras inmobiliarias de Santa Fe, la CESI, como se le dice. Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. El otro día tuve la posibilidad de hablar con él en la radio y no dejaba de sorprenderme también la explicación que me daba. Muy interesante para, sobre todo para una generación que es sub-50, digamos. Sub-50 que no tuvo acceso al crédito y tampoco no tuvo, mejor dicho, quizás estaba esperando esta línea de crédito, pues no tuvo el acceso a la vivienda propia. Walter, ¿qué expectativas tienen de estas líneas de créditos del Banco Nación? Mirá, las expectativas, como siempre que hay líneas de crédito orientadas al sector inmobiliario, son buenas. Es verdad lo que vos decías, que había una línea de crédito del Procrear, que fue de las anteriores gestiones, que había ya ayudado y motorizado un sector que era la construcción. No había habido líneas de crédito para la compra de inmuebles nuevos o usados, o prácticamente habían sido muy escasas esas líneas de crédito con tasas que no eran atractivas. Lo que vemos interesante es que es una línea a 20 años con tasas fijas los primeros 3 años y que después van a ser variables, pero que van a estar ajustadas al coeficiente de variación salarial y con un índice, con un porcentaje que, digamos, el tomador del crédito se va a sentir resguardado de que no se le va a disparar la cuota después del tercer año que empieza a ser variable. También lo que todos aspiramos y ojalá se concrete, que la inflación empiece a bajar, entonces también no sea una incertidumbre esa variación que tenga la cuota, pero lo vemos como algo muy positivo para el sector. Acá lo nuevo, me parece que lo más importante es las condiciones que se piden para esta línea de crédito. Hay un sector que por ahí quedó desfasado justamente con el crédito del Procrear, porque la última actualización del Procrear, confirmame vos, fue del año 2014. 2014, creo que los últimos números estaban alrededor de los 650 mil pesos como techo para tomar esa línea de crédito. Esta nueva que lanza el Banco Nación tiene un límite de 2,5 millones de pesos. Por supuesto que para poder acceder a eso hay que demostrar los ingresos necesarios. Generalmente son los mismos que se han pedido con anteriores líneas de crédito, que es un 30% de afectación al ingreso familiar. Lo que tiene interesante, que también lo vemos, es que el grupo familiar no está conformado entre, digamos, la pareja, sino que se puede incorporar, y por eso, como vos bien decías, un sub-50 podemos incorporar hijos y también padres para que ese ingreso demostrable se puede incrementar. O sea, padres, cuando estamos hablando de padres, abuelos te estamos hablando. O sea, claro. para descendientes o... Exactamente, hay una línea directa. Para abajo hijos y para arriba padres o abuelos. Exactamente. 2,5 millones de pesos, o sea, hoy significa, creo, hablar un poco más de lo que significa el valor de muchos inmuebles, ¿no? O sea, estamos hablando de hasta 2,5 millones de pesos. Exactamente. Pero, digo, hoy para comprar una casa 650.000 pesos, realmente en el mercado quedó total y absolutamente desfasado, fuera. atrasado ¿Me en el entendés? tiempo, sí. Me parece que quedó en la mitad de lo que cuesta hoy, por lo menos y algo. Hoy tenemos que estar hablando de propiedades que tienen que arrancar desde 1 millón de pesos para arriba, y hasta 2 millones es un segmento que creemos que nosotros va a ser donde va a estar orientado esta línea de crédito, entre 1 millón y 2 millones, porque hay que tener en cuenta, y siempre ha sucedido a lo largo de la historia de los créditos hipotecarios, por lo menos en el país, que va a haber que tener un dinero disponible, ahorrado, para poder complementarlo. Esto va a ser un complemento a
un dinero ahorrado. Porque también, por lo que nosotros hicimos un pequeño análisis de ingresos, por ejemplo, de las personas que alquilan en nuestras en nuestras inmobiliarias, entre 30 y 40 mil pesos va a ser un rango que va a poder tener un acceso bastante de ingresos demostrables del grupo familiar. Y eso nos da una proyección de que pueden tomar créditos entre 800 y 1.100.000 pesos. Que también, según la línea, va a ser un 75% del valor que el banco tase la propiedad. O sea, todos esos son los componentes, entonces nosotros creemos que si pueden llegar a estar tomando entre 800 y 1.100.000, algo más de dinero van a tener que tener ahorrado para poder acceder a la vivienda y también los gastos que genera la compra de un inmueble. ¿Cómo está preparado el mercado inmobiliario santafesino para esto? Digamos, ¿hay recepción? Digamos, ¿hay síntomas de, bueno, estamos esperando esta situación? ¿O hay que analizar algunas cuestiones como para terminar de adaptarse a esta probabilidad de créditos nuevamente? Siempre estamos esperando con beneplácito que tome cierto mayor dinamismo. Desde el año pasado creo que habíamos estado hablando también un poco cuál era la perspectiva para el 2016. Que se habían empezado a acomodar algunas variables económicas y bueno, estamos llegando a la mitad de año y todas esas variables y expectativas que teníamos todavía no se concretaron. Y aparte bajó el empleo en la construcción. Sí, hubo varios indicadores que no fueron favorables a la expectativa, también afectó en la región lo que fueran las lluvias, porque también todo lo que era el excedente del campo que generalmente se vuelca a la ciudad de diferentes maneras y mucho en la parte de la construcción y de la inversión no ha sucedido todavía y no sabemos si va a terminar sucediendo, por lo menos en lo que queda del año. Pero la expectativa de la gente ha sido es muy buena. En estos 3 o 4 días desde que se lanzó el crédito ya hemos tenido llamadas preguntando por las líneas y si los inmuebles que se están ofreciendo son aptos para créditos, pero nosotros recién lo vamos a ver reflejado dentro de 60 días, porque desde que empiezan a mostrarse los inmuebles, se arma una carpeta en el banco y se puede concretar las operaciones hasta escriturarlas, yo creo que entre 45 y 60 días vamos a poder recién tener los primeros indicios de cómo está empezando. De si es un éxito o no, digamos. Sí, exactamente. Porque inclusive el Procrear, yo digo, es un pilar fundamental. Cuando fue el lanzamiento de Procrear, generó muchas expectativas y terminó cumpliendo, en gran parte. Sí. Ahora, vos te das cuenta de que la cantidad de Procrear, por ejemplo, que hubo en el departamento de la capital, y el otro día publicaba el diario El Litoral, que el 44% de los Procrear realmente tuvieron éxito, digamos, en todo el trámite y le pudieron otorgar el crédito. O sea, el 56% quedó afuera. Quedó afuera por una cosa o por la otra, más allá de que haya sido el sorteo. Porque hoy la mitad de las personas que tienen estas expectativas dicen, uy, pero sacaron el sorteo. Sí, yo lo vemos como algo positivo. Algunos lo ven como algo negativo porque en cierta forma homogeneizado. Claro, generaba justamente una horizontalidad en la definición de esa carpeta de crédito. Ahora, yo creo que generó esa horizontalidad, digamos, del sorteo, el gran problema de terminar el trámite y acceder al crédito en sí mismo, ¿no? Sí, en otros momentos que hubo líneas de créditos hipotecarios, aprobaban todas las carpetas que eran viables, no había un límite ni tenían que llegar a un sorteo, y si eran viables 100 carpetas se aprobaban las 100 y si eran viables las 1000 se aprobaban 1000. No se ha hablado de cupos, por lo menos hasta ahora no hay noticias que haya cupos, así que eso también lo vemos como algo positivo, ojalá no lo haya, porque eso, si la mayoría de los que pueden acceder lo pueden hacer, será bienvenido. Hay un déficit habitacional en la Argentina que ronda entre el 25 y el 30%. O sea, estamos hablando si hay 40 millones de personas, 45 millones de personas, el 25% tiene un... sí, son 10 millones de personas. Son casi 10 millones de personas que tienen problemas de la vivienda. Esta línea de crédito está orientada a un segmento que en los últimos años, un segmento de un poder adquisitivo que en los últimos años no había habido una línea de crédito. Para el martes 5 tenemos entendido que va a haber un lanzamiento del nuevo Procrear, que también va a ser para otro segmento, y después tenemos entendido que para un poquito más adelante, según los que nos han informado,
en el sector, también va a haber una línea de créditos de acceso a las viviendas de más baja... Sí, más viviendas bajos sociales, recursos. como se dice. Exactamente. Ujú. O sea que esperemos este segundo semestre, que mañana empieza, creo que estamos toda la expectativa, Totalmente. El famoso segundo semestre, Totalmente. ¿verdad? ¿Eh? podamos tener Tremendo dato ese, Walter. podamos tener buenas noticias desde el punto de vista crediticio para el sector inmobiliario. ¿Cómo es hoy el movimiento en el rubro? Digamos, ¿cómo pensás vos que, a ver, si me tenés que sintetizar cómo ha sido este semestre o estos 6 meses y medio, digamos, que llevamos? Por eso, un poco lo que venía comentando, tuvimos muchos altibajos en lo que es la compra-venta. Después del cambio de ¿Qué gobierno... es lo que más se vendía? Generalmente lo que se vende y se vendía eran inmuebles de hasta 1 millón y medio de pesos, o de la otra gama que por ahí no había sido afectado, no está siendo tan afectado con estas variables y hasta a veces un poco beneficiado estas nuevas variables económicas. Hubo muchos indicadores que no ayudaron al sector, como fueron el incremento de las tasas de interés, el incremento de la oferta de las letras de las de BAC, el tema del campo que mencioné anteriormente, también que el dólar recién ahora está volviendo a un valor que había estado en alrededor de los 15, había bajado bastante. Fueron varias variables e indicadores que no ayudaron al sector. Ahora tenemos un poquito mayor de expectativa. Con respecto a la parte de alquileres, eso siempre mantuvo su dinámica. La mayoría de las operaciones se siguen concretando, la gente necesita Los alquileres, por vivir. ejemplo, en los últimos 2 años, quiero Sí. que me hagas un corte de diciembre de 2014 a, no 2 años, pero por lo menos de diciembre de 2014 hasta ahora. ¿Cuánto ha sido el porcentual año a año que se ha incrementado? Por ejemplo, no los contratos que ya se venían Claro. y de 2 o 3 años después, de acuerdo a lo que era, si para residencia o para un comercio. Sino alquiler los comercial, primeros alquileres. Claro. sino que vos me digas, a ver, la persona que empezaba a alquilar en diciembre del 2014, Ujú. ¿qué porcentual se le daba? ¿El 25 o el 30% o más? Claro, generalmente estábamos desde un 25 a un 30 y en algunos casos hasta un 35%. Depende del monto que se iniciaban los contratos. Podemos decir que fue alrededor de un 30%. Más 5, menos 5, casos particulares. ¿Y Pero, para renovación, por ejemplo? y para renovación también. Lo que pasa es que a veces dependía del monto inicial del contrato cuando fue después de los 2 años. A veces esos contratos quedan, por más que se hayan renovado a veces al 25 o 30, el mercado en ese momento lo había superado, entonces a veces parecía como que se incrementaba o se incrementó un poco más. Pero de promedio tenemos que estar hablando de los últimos 2 años, un 30% como promedio. Y ahora, Lo que es vivienda y vivienda. y los nuevos contratos, por ejemplo, las nuevas renovaciones, digamos ahora, de los últimos 6 meses. También, ¿cómo? también. ¿También un 30? Sí, un 30 y en algunos, entre un 30 y un 35, porque se había empezado con la expectativa de que ronde el 30 con expectativa a la baja, pero después muchísimas otras variables no ayudaron a convalidar ese 30-25 y fue más un 30-35. Bien. Walter, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y a tu disposición. Bueno, vamos a estar al tanto. Me parece que lo más importante que tengas en cuenta es que tenés las distintas inmobiliarias que son parte de las distintas cámaras que tenés en Santa Fe para poder interpretar esta línea de crédito, ¿no? Mejor que un profesional de corredor inmobiliario, no hay nada mejor justamente que asesorarse con profesionales. Pero además de eso, tenés que tener en cuenta lo que dijo Walter. Recién se va a poner más o menos se va a poder tener una expectativa real dentro de 60 días. Ahora podemos generar la efervescencia de ir a averiguar, armar la carpeta, a ver si te aprueban o no el trámite, pero en 60 días vamos a ver, realmente vamos a tomarle el pulso a esta línea de créditos. Así que 60, 90 días, digo. Así que hay que tener paciencia. Sí, claro. Va a estar dentro de este año, pero hay que tener paciencia de cómo va a funcionar, a ver si reactiva o no este rubro, digamos, que habitualmente siempre en las crisis es el primero que no solamente le genera
a los propietarios, sino también a los que quieren alquilar, a los que quieren comprar. Bueno, la verdad que es por lo menos una herramienta financiera importante que se abre en este segundo semestre que arranca mañana ya. Mañana. En 10 horas. Mirá vos, Gracias, Walter. Listo, gracias a vos. Vamos